Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión. Gracias por su puntualidad. Bueno, vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes. Eh, Veo que hay algunos que no estuvieron en la sesión pasada, pues bienvenidos. Este, ya la semana pasada ya abordamos algunos puntos importantes con respecto al inicio del módulo, cómo vamos a llevar este módulo de este mes. Ahorita se nos va a hacer un poquito más prolongado por la semana de receso. Recuerden que la siguiente semana es semana de receso del 15 al 19. Entonces, bueno, tendrán su merecida semana de descanso. Les recomiendo tratar de revisar los recursos de la semana, sería la semana 2, ¿no? Aunque no van a poder tener acceso a las actividades, es decir, no van a poder hacer entregas porque no van a estar habilitadas los espacios para las entregas, sí van a poder consultar pues las actividades y los recursos y las características de cada actividad. Entonces, bueno, yo les recomiendo que si bien van a utilizar esa semana para descansar, pues también les recomiendo que pues al menos se den tiempo de revisar los recursos y a quien le dé tiempo porque no, porque pues va a tener ese tiempo libre sin no vacaciones como tal, pero al menos no tener que estar entregando un día determinado en la plataforma, pues sí les recomiendo que traten de adelantar, ¿no? Revisar recursos y eso. Eso sí les comento que no van a estar abiertas las asignaciones, entonces no van a poder entregar nada. Solamente poder revisar y si ya las tienen realizadas, pues pueden entregar pues el primer día, ¿no? De la siguiente semana que entremos ya de las vacaciones. Entonces, bueno, no son vacaciones, es un breve receso, ¿no? Entonces, el receso académico abarca del día 15 al 19, que es viernes 19, y ya a partir del lunes 22 ya regresamos del receso y ya el funcionamiento de la plataforma es normal, para que también no caigan en extraño de que no va a haber sesión, ¿no? Entonces, esta semana que viene, desde el 15, pues por supuesto no va a haber sesiones. También si entregan sus actividades de esta semana hasta el domingo, pues tampoco va a haber evaluación hasta la siguiente semana entrando. Entonces, para que no se desconcierten de que no haya actividad en la plataforma, entonces no va a haber actividad porque las figuras de tanto su servidora como su tutora, como el ADC y todas las figuras que interactúan con ustedes dentro de Prepa en Línea, pues estaremos de receso académico, ¿de acuerdo? Pero ustedes sí pueden revisar. Entonces el acceso a la plataforma estará abierto y ustedes con todo el tiempo de esta semana, pues pueden revisar los recursos y tener un buen tiempo para revisar esos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo recuerden, del 15 al 19 y nos veríamos hasta la semana del 22 y esa semana ya iniciaremos con la semana 2 del módulo y ya podrán ver otra vez ustedes sus invitaciones a las sesiones abiertas para el aprendizaje para que podamos revisar la semana, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar aquí esta parte, déjenme, les voy a proyectar. ¿Alguna duda con respecto a la sesión pasada? La sesión pasada que abordamos la actividad integradora 1. Entonces, si tienen alguna duda, pues de una vez me gustaría cubrir esta parte de la actividad integradora 1 para que ya podamos continuar con la actividad integradora 2. Entonces, no sé si alguien tenga. A ver, Karen. Buenas tardes, asesora y compañeros. Yo tengo una duda, si no hay problema si me paso de la cuartilla. Supongo que de la introducción, ¿no? ¿O de qué parte es? Sí, de la introducción. Ok, sí, no te preocupes. No hay problema. ¿Sale? Sí, esa es mi duda, gracias. Sí. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Hasta ahora? Ok, bueno, entonces espero que ya hayan podido realizar su experimento, ¿no? Si no, todavía tenemos tiempo para poder
realizarlo, pero bueno, yo recomendaría que lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Bueno, voy a revisar la rúbrica, me parece importante sobre todo por esta sección del manejo de la información, en donde abarcamos esta parte de las referencias. Entonces, pues yo les recomiendo revisar muy bien el manual. De todas formas, en cada sesión, en cada oportunidad, vamos a recordar algunos detalles para ir perfeccionando esta parte de las referencias. Sí les recomiendo que lo revisen porque sí impacta de manera importante la evaluación esta parte de las referencias. Entonces, pues más vale que de una vez entreguen las actividades con las referencias tal cual se solicitan el manual y se habitúen. Finalmente, todavía tienen varios módulos por delante y va a ser algo que tienen que estar manejando en todos sus módulos. Entonces, pues de una vez, ¿no? Estar habituado para que sea más sencillo el manejo de estas referencias. Bien, esta es la rúbrica de la actividad integradora 1. Los invito a que siempre que entreguen una actividad, antes de entregarla, revisen la rúbrica. ¿Ah? Puede haber ahí algún detallito que ustedes no se percataron, no revisaron y esa es la oportunidad para que se den cuenta y lo corrijan. A lo mejor puede ser un detallito y por ese detalle pues puede haber un impacto en la evaluación. Entonces, siempre es importante revisarla. En el nivel experto, recuerden que la rúbrica está constituida por 5 niveles, del nivel experto al nivel requiere apoyo. Y tenemos un sexto nivel, si pudiera llamarse así, ¿no? Este nivel ya es no evaluable, ya cuando ya no hay, la actividad no tiene para nada características de las que se solicitaron, por ejemplo, cuando no abren sus links o cuando se equivocaron de documento y entregaron otra tarea de otro módulo o del mismo módulo, pero de otra actividad, entonces es de plano, no cumple ninguna actividad. Pero bueno, los que sí cumplen, los que se pueden considerar de acuerdo a la actividad, pues son del experto al requiere apoyo. Entonces ustedes deben de revisar el nivel experto, porque ese nivel pues les está indicando que están cumpliendo con todas las características de la actividad y esto les asegura que ustedes van a tener la calificación perfecta en su tarea. Entonces, pues les recomiendo que revisen este nivel. Buenas tardes a los que se van integrando. Tenemos los criterios aquí a la izquierda, en color, los criterios de desempeño. Primero se encuentra el criterio cognitivo y en este caso, en la actividad 1, su servidora va a evaluar que expliquen lo que es un ácido y una base, el significado de pH en media cuartilla. Eso es lo que me preguntaba su compañera si podía ser de más. Sí, no hay problema que se extiendan un poquito más. Sí hay que respetar generalmente las extensiones, pero lo que no se debe de hacer es hacerlo más breve, porque si lo hacen muy breve la información, pues significa que no hubo la investigación necesaria y no se preocuparon por investigar en más fuentes. Entonces, yo le veo más problema en poner menos, ¿no? En poner más, pues a veces hasta me da gusto porque pues significa que se pusieron a revisar, ¿no? A leer la información y a veces está muy nutrida la información y pues es importante también, pues, en la investigación. Entonces, bueno, no hay problema que se pasen, pero sí que sea menos. Si cumplan al menos, porque media cuartilla es muy poquito, si cumplan al menos con la extensión de media cuartilla, ¿de acuerdo? Se va a evaluar que expliquen el proceso realizado, describir los resultados con las respectivas fotografías. Esto es muy importante. Recuerden que la fotografía es la evidencia de que ustedes han realizado la actividad. Si no hay fotografías, yo no tengo evidencia de que lo realizaron, entonces no puedo evaluar nada que no tenga fotografías. Bueno, en este caso de la actividad. Esa es mi evidencia de que ustedes lo realizaron. Recuerden que en la fotografía se debe de incluir sus resultados de sus vasitos en donde observaron sus cambios de coloración y junto con su etiqueta en donde están mencionando qué tipo de sustancia es y sus datos personales para que yo pueda verificar. Fotografía que no tenga datos personales escritos a mano, es decir, que se observe en la foto que ustedes escribieron a mano y le tomaron foto, entonces yo no puedo verificar que es de su autoría. Entonces, esas actividades no pueden ser evaluadas. Ajá. Entonces, recuerden que siempre deben de tratar por todos los medios, de
comprobar que ustedes son los autores de sus actividades. No sé, Liliana, a ver, déjame pregunto. ¿Escuchan bien los demás? Porque dice su compañera que está entrecortado. Yo sí escucho bien, asesora. Sí, Karen. Entonces a lo mejor eres tú, Liliana. No sé si a lo mejor pudiera salir y regresar. A lo mejor es una fallita ahí. Ok, gracias. Entonces sí, no es el mío, Liliana. Ok, gracias. Bueno. Entonces, por favor, mucha atención en las fotografías. Eso es lo más importante de su actividad para que se pueda evaluar y considerar como una actividad evaluable. La respuesta a las preguntas del módulo 3, que en este caso es el pH de las sustancias, que ustedes determinen el pH que encontraron a partir de la comparación con la escala y que pues investiguen por qué o de qué forma funciona el bicarbonato de sodio como un antiácido, que cuando ahora tenemos acidez estomacal y el bicarbonato puede curar esas acidez. Eso se va a evaluar dentro del nivel cognitivo. Si ustedes cumplen y aparte es correcto, porque también puede ser que no sea correcto, recuerden que se va a medir el pH. El pH tiene que estar medido de manera correcta, se tienen que observar valores que son correctos de acuerdo a la realidad. Entonces, significa que hicieron bien su experimento. Entonces, también tiene que estar hecho y aparte de que estar hecho, tiene que estar bien hecho, ¿no? Tiene que tener resultados adecuados a los que se esperan. Entonces, sigan bien los pasos del experimento para que puedan obtener valores cercanos a la realidad. Como decíamos, como es un experimento casero, puede tener por ahí algunas variaciones, pero variaciones leves, no variaciones que me cambien en la totalidad, ¿no? Una sustancia de alcalina a ácida ya es un cambio muy drástico. Sí puede haber algunas variaciones leves, pero no drásticas. Bien, en el criterio actitudinal se evalúa que cumplan al 100% las indicaciones, que se entregue en tiempo y forma, que se entregue el formato que se está solicitando, que se presenten los resultados de su experimento, que tenga todas las partes su reporte que se está solicitando, que no haya faltas de ortografía ni de sintaxis, etcétera. Entonces, al 100% tenemos todo lo que tenemos que cumplir, estamos cumpliendo en el criterio actitudinal. En el criterio comunicativo, organizan el contenido. Aquí es muy importante porque aquí en esta actividad sí se observa mucho la organización, porque se observan, pues está organizada por secciones, ¿no? Empezamos con la introducción, con los materiales, con los resultados, las fotos, etcétera. Entonces tiene que tener una forma definida. Claramente no podemos poner la introducción hasta el final porque la introducción tiene que ir al principio del documento. Entonces, cuiden la organización. Aquí en esta actividad sí se observa mucho por la estructura que le dan al documento. Atienden las normas de etiqueta. Bueno, esto ya incluye también esta parte de la forma de comunicarse, de la ortografía y la sintaxis. No hay faltas de ortografía ni de sintaxis ni de puntuación. Por ahí, tengan cuidado con los acentos. Uno de los errores más frecuentes es la acentuación. A lo mejor lo vemos no como una falta de ortografía grave porque no se ve así feo como una falta de ortografía cuando cambiamos una letra, pero sí son faltas de ortografía. Entonces, a lo mejor ahí eso lo podemos fortalecer e ir mejorando el uso de la acentuación. Y recuerden siempre utilizar el manual de citas y referencias. Ahorita vamos a revisar, aunque sea la parte principal o la parte general de cómo generar referencias para que sus referencias estén adecuadas según el manual y no tengamos problemas en esta parte de la referenciación. ¿De acuerdo? Y por último, para evaluar la actividad, el criterio de pensamiento crítico. Aquí se va a evaluar que tengan una conclusión de 8 o 10 renglones en donde describan por qué es importante conocer el pH de las sustancias y el papel que juega el agua en la ionización. Esta parte de la ionización es importante porque eso es lo que nos permite reconocer el grupo ionizable, que fue lo que mencionamos la sesión pasada al final, en las moléculas para poder reconocer
qué parte de la molécula cambia para determinar el pH de la sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, eso se evalúa en pensamiento crítico. Su conclusión, de 8 a 10 renglones, vean cómo tenemos extensión. Entonces, sigan las indicaciones según la extensión, porque la extensión también está penalizada en la rúbrica. Si vemos aquí abajito en el siguiente nivel, que ya bajó un poquito, vean aquí, la desarrolla en un párrafo menor de 8 renglones. Ajá, entonces, si tu conclusión, bueno, el contenido está bien, pero está más cortita de lo normal, de lo solicitado, pues se disminuye la puntuación. O aquí, la desarrolla en un párrafo menor a 7 renglones. Ajá. Entonces, igual puede ser que el contenido esté bien, porque a lo mejor en menos renglones pudieron explicarlo, pero no abarca la extensión. Entonces, impacta también en la evaluación porque está indicado tal cual dentro de la rúbrica, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Y no olviden la escala para el uso responsable de la información. Esta escala es la que les digo, esta escala impacta de manera importante en su actividad. Entonces, bueno, es una pena que a veces las actividades están muy bien elaboradas, están muy bien organizadas, cumplen con todos los puntos que se están solicitando y de manera muy bien hecha, pero llegamos a la parte de las referencias y no hay, o de plano no hay referencias o no está referenciado de una manera correcta o las fuentes que están utilizando no son fuentes confiables. Entonces, todo eso impacta dentro de la evaluación. Entonces, yo les recomiendo que pongan mucha atención a esa parte. Generalmente es algo que pues no ponemos mucha atención porque pensamos que el contenido de la actividad es lo más importante, pero con esta rúbrica sí tenemos que atenderlo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los indicadores, presenta ideas originales y desarrolla ideas propias, es decir, que no copian y pegan nada más la información. Recuerden que lo recomendable es parafrasear. Y si de plano se iban a copiar y pegar una información porque es muy importante o porque no se puede cambiar, porque es muy fundamental ese concepto, pues hay que utilizar citas textuales para que se vea que es algo copiado. ¿Ah? Entonces, pero de preferencia hay que parafrasear. El siguiente criterio es contiene ideas sustentadas en fuentes confiables de información. Ujú. ¿Alguien me podría decir qué es una fuente confiable o cuáles son las fuentes confiables de información? A ver, María de Jesús. ¿Está sustentada por una institución? Claro, es una de ellas. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra? Karen. Que tenga autor y fecha. Ok. Exactamente. También que esa misma referencia, ese mismo recurso que ustedes están utilizando a su vez, también tenga sus propias referencias, porque si utilizamos una fuente que de por sí esa fuente no tiene referencias, entonces, ¿cómo vamos a saber que esa información es obtenida de fuentes confiables? ¿De acuerdo? Muy bien, aquí escribieron otras por aquí. A ver. Por ejemplo, alguien más mencionó, Dania, que páginas de gobierno y instituciones educativas, muy bien. Las fuentes de sitios confiables son, escuelas, diccionarios, investigaciones, ok, muy bien. Donde se sustenta la información porque están referenciadas, ok. Entonces, sí reconocen ustedes una fuente confiable. Entonces, para que yo evalúe esta parte de la rúbrica, pues se tienen que asegurar que todas esas fuentes tienen las características que ustedes acaban de mencionar. Entonces, tienen que ser fuentes confiables. Si estamos utilizando Wikipedia y estas fuentes que sabemos que no son confiables, pues entonces ustedes ya de antemano saben que van a tener disminución en su evaluación porque no están utilizando fuentes confiables, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí ya ustedes ya lo saben. Entonces, utilicen desde el principio fuentes confiables. Google Académico, revistas científicas, ok, muy bien, que contengan referencias de autor y fecha y que estén avaladas exactamente.
Entonces ya sabemos que, por ejemplo, las páginas de la UNAM, ¿no? Las páginas de algunas universidades, por ejemplo, la Complutense, hay muchas páginas españolas de universidades españolas, de universidades colombianas, argentinas, chilenas. Hay muchas universidades, no solamente la UNAM. Aquí en México, pues la UNAM es la más grande, pero hay a disposición muchos recursos, entonces hay que utilizar ese tipo de recursos o los recursos de prepa en línea. Ya saben que esos pues están muy revisados por los expertos que hacen material y recursos para prepa en línea, entonces son materiales confiables claramente, entonces también pueden utilizar estos recursos con la respectiva referencia que se necesita, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como ya los reconocen, entonces ya saben qué utilizar. Por aquí hay una pregunta, aprovechando en el chat. Que me preguntaba Paula de su teléfono que no saca bien la foto. Bueno, nada más, sí, yo sé que a veces no se puede ver con total claridad, pero sí que pueda yo distinguir tu nombre. Eso es lo más importante. Que yo pueda reconocer al menos así como que, poder reconocer tus datos para poder verificar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, voy a seguir. Muchas gracias, asesora. Ok, sí, Paula. Gracias, perdón, gracias por la pregunta. Sí. Las fuentes confiables. Luego, abajo se encuentra libre de plagio. Ya saben que hay distintos tipos de plagio. El más grave, obviamente, es en el que se incurre cuando se copia la totalidad de una actividad. Está así tal cual como está, nada más le cambio el nombre y la entrego. No, obviamente es el más grave. Y puede tener consecuencias si se está realizando de manera frecuente, ¿no? Entonces, eso, olvídelo, no consulten actividades ya hechas, consulten tal cual como se está solicitando la información. No necesitan hacer consulta de ninguna actividad de las que ya están elaboradas. Seguramente ustedes pueden hacer mucho mejores actividades, con su propia investigación y más actualizada, porque a lo mejor son actividades que utilizaron fuentes que no son confiables, que a lo mejor ni siquiera está bien la información. Porque ustedes no tienen forma de saberlo. Entonces, no se confíen de actividades que también ya están elaboradas. Entonces, esto sí les recomiendo de manera, eh, por salud mental, ¿no? No estar revisando actividades elaboradas, sino que de manera de empezar desde cero y desde cero empezar a realizar sus investigaciones para hacer sus actividades. Y el último, aquí está la parte de las referencias. Referencian según el manual, vean qué impacta de manera importante, vean cómo podemos tener menos 25 puntos. Esto en una escala de 100 equivale a 75 puntos y en una escala de 10 equivale a 7.5. Es decir, si ustedes tienen una actividad muy bien hecha, pero no tienen sus referencias ni sus citas, su actividad va a bajar a 7.5. Entonces, es un impacto muy importante en la evaluación. Entonces, sí, por eso les pido que desde ahorita, desde estas dos primeras actividades, revisen muy bien el manual para que se entregue conforme las indicaciones del manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Porque sí puede impactar de manera importante. Ahorita revisamos rápido la estructura general. Bueno, esa es la rúbrica. Y bajo esa rúbrica, pues voy a realizar su evaluación de sus actividades, de su actividad 1 en este caso, para que tengan ahí presente. Me voy a ir al manual. Esto que les estoy presentando es el manual. Recuerden que en el manual se encuentran todas las actividades todas sus actividades pueden encontrar el manual. Espérenme tantito. Vean, aquí tenemos un índice. Aquí aprovechando, el índice es lo que deben de incluir en su actividad integradora 1. Le solicitan un índice. El índice, esto es un índice.
Un índice indica el número de página en donde se encuentra la sección de cada uno del documento. Si no tiene número de página, entonces se llama tabla de contenido. Si solamente cuando tiene número de página se llama índice. Entonces tienen que indicar el número de página en donde se encuentra cada uno. Ese para su actividad integradora 1, como ejemplo. Este índice es muy interactivo porque aquí le das clic y te lleva al tema donde quieres revisar. Yo ahorita les voy a indicar, nada más les voy a enseñar la estructura general de las referencias. Vean aquí en el punto 3 o capítulo 3. El 3.1 es la estructura general de las referencias. Para que tengan idea, bueno, ya sé que ya tienen idea, pero para que revisen la estructura general, le dan clic y vean cómo nos lleva a la estructura general de la referencia. Es importante que sigamos, pues de acuerdo, no es difícil, yo sé que a muchos se les hace complicado. A veces es difícil encontrar los datos en las páginas. Eso sí, a veces algunas páginas de las que consultamos es difícil encontrar todos los datos, pero recuerden que también hay alternativas. Hay veces que no traen el dato del autor o hay veces que no traen la fecha. Entonces, pues hay alternativas, incluso aquí en el mismo manual te indica cómo representarlo o describirlo en caso de que no exista el autor, en caso de que no exista la fecha. Entonces sí entiendo que sí, a veces es difícil encontrar algunos datos en los recursos, pero no es complicado. Entonces solamente se tiene que ir siguiendo el orden de cada uno de los elementos que se piden dentro de la referencia. Esa es la estructura general. Recuerden que varía de acuerdo al recurso que van a utilizar. Si van a utilizar un video, tiene algunas características especiales. Si van a utilizar un libro físico, que ya casi no usamos libros físicos, pero por ejemplo, si llegan a usar un libro físico, tiene otras características especiales. Si van a utilizar incluso una publicación de una red social, Facebook, Twitter, se puede utilizar y se referencia de una manera específica. Entonces, nada más tienen que buscar cómo qué cambios o qué rasgos tiene en cuanto a ciertos tipos de recursos. En este caso, esta es una estructura general. O sea, se parecen todas, ya nada más tiene algunas variaciones por ahí. Déjenme. No, Kevin, no te preocupes. Está bien. Y que les voy a estar yo enseñando. Vean cómo primero tenemos el autor. Esto es un autor persona, un autor, sí es una persona. Hay veces que los autores no son personas, sino que son instituciones completas, ¿no? Puede ser la UNAM, por ejemplo. En este caso, la autoría sí es individual, ¿de acuerdo? Después tenemos la fecha de creación del recurso, de publicación del recurso, no la fecha de consulta, la fecha de creación del recurso. Tenemos el título del documento o del texto que estamos utilizando como referencia. Tenemos la fuente. Es, por ejemplo, vean aquí, el autor es una persona, pero ese autor pertenece a la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Entonces, esa es la fuente. Y tenemos directamente el enlace. Aquí si observan, no se indica la fecha de consulta o la fecha de recuperación del recurso. Esto es uno de los errores más comunes. Todavía utilizan o hacen referencia a la fecha de consulta, entonces ya no se indica la fecha de consulta. Si ustedes ponen la fecha de consulta, entonces no están siguiendo las indicaciones del manual y entonces se va a ver disminuida la evaluación porque precisamente no están utilizando la descripción según los elementos de la referencia según el manual. ¿De acuerdo? Entonces no utilicen la fecha de consulta del recurso ni la fecha. Algunos le ponen fecha de consulta, algunos le ponen recuperado tal día. Entonces no, ya no utilicen ese dato. Inmediatamente después de la fuente se coloca el enlace sin la fecha, ¿de acuerdo? Para que no tengamos esa problemática de la disminución de la evaluación por la fecha de consulta, ¿de acuerdo?
¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no, asesora. ¿No? Ok. La fecha de autoría o fecha de consulta, porque es diferente. La fecha de autoría yo entiendo que es como la fecha del recurso, ¿no? Si ahorita no he evaluado todavía algunas actividades, no, o sea, si apenas la entregaste, modifícala porque sí impacta en la evaluación. Entonces, si ahí en el caso de de tu evaluación, en el caso de la rúbrica, se tendría que poner que no sigues los lineamientos del manual de prepa en línea y entonces te disminuiría los 2.5 puntos. Ujú. Ah, ok, sí, no, si la envías el miércoles no he evaluado. Entonces todavía estás en tiempo. Entonces, puedes, corrígela. ¿M? Porque si no se corrige eso, sí impacta, sí va a perjudicar. Ok, aquí me preguntan que, ajá, sí, cuando referencian con Word, supongo que se refieren a las referencias automáticas que saca Word, les pide la fecha de consulta. Recuerden que Word trabaja con APA y el manual de prepa en línea es una modificación de APA. Entonces, como tal, no es idéntico. Entonces, por eso tiene esas variaciones. Entonces, aunque se las pida o no se la ponga, no sé si deje no ponerla o bórrenla ya cuando les genere la referencia, bórrenla. Ajá. O háganlas a mano. ¿De acuerdo? Sí, Daniel, no te preocupes. Y aquí alguien más me preguntó otra cosa. Ah, cuando no se tiene fecha de autoría. Ah, se pone sin fecha. Se pone entre paréntesis. Te voy a poner en el chat. SF. Y eso indica que no hay fecha. Ujú, que el documento no te está reportando una fecha. Ajá, entonces se le pone SF significa sin fecha. ¿De acuerdo? Bueno, voy a continuar entonces ahora sí ya con la actividad integradora 2 para que ya cubramos las dos actividades de la semana. Muy bien. Esta actividad, yo la percibo como más sencilla, entonces si ya realizaron su reporte, yo creo que esta va a ser más sencilla de elaborar para ustedes. Aquí en esta actividad van a realizar una infografía. Recuerden que aquí lo importante de la infografía es que cuando se entregue el link correspondiente, pues ese link sea un link al que pueda yo tener acceso y no tengamos algún problema en la visualización, ¿de acuerdo? Aquí empecé en el orden del día, ya empecé la sesión, pero bueno, pues ya revisamos dudas de la sesión anterior, asuntos generales, en este caso lo que es las referencias y el manual. Y ahorita vamos a atender pues la actividad integradora 2 y los contenidos relacionados con la actividad integradora 2. Ya mencionamos que no hay dudas, entonces voy a irme directamente a lo que es la actividad integradora 2. En el propósito de esta actividad es que identifiquen los procesos químicos que están presentes en la combustión, en este caso en la combustión que ocurre dentro de un motor de combustión interna, que son los motores de los automóviles, y van a entregar un documento en donde se pueda visualizar el link de su infografía y la conclusión. Ahorita pues vamos a mencionar las características de esa infografía y las características de esa conclusión. ¿Qué van a realizar? Van a investigar en la plataforma, hay información importante sobre convertidores catalíticos. Claro que ustedes pueden investigar en las fuentes que ustedes tengan acceso, no hay problema, pero les comento que sí hay información abundante que pueden utilizar dentro de la plataforma. Van a elegir alguna herramienta para hacer su infografía, Easily, Canva, Pictochart. Generalmente Canva es uno de los recursos que más utilizan. Yo les recomiendo el uso de Canva porque es muy sencilla de utilizar. Entonces, pues, les recomiendo utilizar esta herramienta. ¿Y qué van a integrar dentro de su infografía? En la infografía van a integrar un título,
en donde van a indicar por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Y muy importante, debajo del título van a mencionar su nombre completo, su grupo, el nombre del asesor virtual y los datos que quieran integrar. Esto es con fines de identificación. Ajá, recuerden que a todo le tenemos que poner nombre, porque con esto pues estamos asegurando la autoría de lo que estamos entregando. Esta información es independiente a la portada que ustedes van a poner en Word, porque ustedes van a entregar un Word y ese Word tiene una portada. Pero aparte, esta información va en la infografía y en esa misma infografía van a ingresar sus datos. También les recomiendo que utilicen una cuenta propia de Canva. De hecho, recuerden que todos los miembros de Prepa en Línea, ya sea estudiantes y asesores virtuales y tutores y todos los que pertenecemos a la comunidad, tenemos una cuenta de Canva donde tenemos acceso a todas las herramientas, ¿no? Las avanzadas, no solamente las básicas. Entonces, utilicen sus propias cuentas. Ajá, porque en las cuentas, cuando ustedes entregan su actividad, también se observa el autor. Entonces, si el autor no coincide con el nombre del estudiante, pues entonces ahí como que no hay una congruencia con la autoría y puede haber pues algunas situaciones. Entonces, trabajen también con sus herramientas a su nombre, ¿no? Yo entiendo que a veces compartimos computadora con la familia, ¿no? Ya sea con los hijos, con la pareja, con los hermanos, ¿no? Con quien viva con nosotros. Y a veces utilizamos cuentas de otras personas que están en la máquina, pero asegúrense de utilizar cuentas propias. Bueno, ya que tengan este título, van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión en el motor de un automóvil, van a indicar cuáles son las emisiones gaseosas que se liberan en el proceso de combustión, van a describir cuál es la estructura y funciones de un convertidor catalítico y van a mencionar por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Esto es una información que tiene que ser, pues, de manera considerable, la abundancia tiene que ser de acuerdo a una infografía. Recuerden que una infografía no tiene que llevar mucho texto, pero tampoco un renglón o 2 renglones que no permitan entender la información. La información tiene que ser suficiente para que se pueda entender lo que ustedes están compartiendo. Entonces, pues sí les pido que la información sea suficiente. No excesiva porque es una infografía, pero sí suficiente para poder comprender de lo que están explicando. Y recuerden que una infografía lleva imágenes, es un recurso audiovisual, no, audiovisual no, es un recurso visual, entonces tiene que tener imágenes que estén reforzando lo que ustedes están explicando dentro de su infografía. Déjenme ver qué se preguntó por aquí. Ah, no, Iraíz, en ninguna se reporta fecha de consulta. Ni en ningún tipo de recurso, tampoco en email. ¿Vale? Bueno, voy a seguir. Les voy a enseñar aquí una cosa. Espérenme. Bueno, ahorita mejor que acabe mi presentación, si no me tardo más. Bueno. Ya que tengan su infografía con la información que se está solicitando, van a integrar toda su información en el documento Word. En el documento Word le van a poner portada con datos de identificación, su nombre, su asesor virtual, su grupo y todos los datos que ustedes utilizan para sus portadas. El link de su infografía, recuerden que es muy importante verificar que el link sea visible y sobre todo ahorita porque vamos a estar una semana de receso, ¿no? Por ejemplo, si entregan su actividad el domingo y reviso yo hasta el siguiente lunes, que el siguiente lunes es lunes 22, ¿no? Regresando del receso, y no se ve el link, pues ya no es una actividad que se pueda estar recuperando. Recuerden que los links se tienen que revisar muy bien porque no hay segundas revisiones en semana ya terminada. Si es semana corriente, o sea, todavía, por ejemplo, si evaluara yo hoy, pues todavía te da tiempo de corregir el fin de semana, ¿no? Pero si es ya semana cerrada, ya no hay segundas revisiones, a menos que tengamos pues alguna situación importante, ¿no? Para abrir extensión.
Entonces revisen muy bien el link, que tenga los permisos necesarios. Ahí mismo en la plataforma, cada una de las herramientas tiene un video muy breve, para que ustedes puedan revisar la forma adecuada de compartir. Van a generar una conclusión. La conclusión va escrita en el Word, no va escrita en la infografía, va escrita en el Word. La conclusión de 8 a 10 renglones sobre las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor catalítico. La conclusión entonces va escrita en el Word, no en la infografía. Y al final de todo su documento, pues sus fuentes de información. Igualmente las fuentes no las pongan en la infografía, las fuentes van en el documento Word, de acuerdo a las características del manual de citas y referencias, que es el que acabamos de mostrar. Entonces, antes de mandar su actividad, revisen muy bien que sus referencias tengan las características, porque ya vimos que el impacto en la evaluación es importante si es que no se atienden las características solicitadas. Aquí, como les decía, la información está en buena. Pueden utilizar información de los mismos recursos de la semana de prepa en línea, entonces referenciarían estos mismos documentos que tienen a la mano en la semana de la plataforma. Bien, entonces, ahora, ¿sobre qué trata esta actividad? Sobre convertidores catalíticos. Dentro de los motores de los autos ocurre un proceso que se llama combustión, más allá de la parte mecánica, porque hay un funcionamiento mecánico. Generalmente los autos funcionan con un motor de 4 tiempos que permiten precisamente esta reacción ocurra dentro del motor. Pero bueno, la parte química es esta parte de la combustión. La combustión es una reacción química muy frecuente en nuestra vida diaria. La utilizamos para, en este caso, los motores de los autos. La utilizamos en la estufa, ¿no? Para quemar gas, para generar calor. La utilizamos en el boiler para calentar agua. Entonces es una reacción que nos hace cómoda la vida para poder generar energía de muchas maneras, ¿no? Podemos utilizar combustibles de diversos tipos, por ejemplo, gasolina, por ejemplo, gas, ¿no? Ya sea el gas que utilizamos en casa. Algunos autos, no autos son automotores, pues son motores de otro tipo de vehículos. Pueden utilizar también gas, ¿no? Podemos utilizar carbón, madera, entonces hay varios tipos de combustibles. La combustión se lleva a cabo cuando un combustible está en contacto con el oxígeno del aire. Y hay un inicio del proceso de combustión. Esto permite que es lo que nosotros conocemos cuando algo se quema, ¿no? Ya sea que se queme madera, que se queme carbón, que se queme gas, que se queme gasolina. Entonces, esta es una reacción que evidentemente va a generar energía, y esa energía la mayoría de las veces la desprende en forma de calor. Y algunas veces, en el caso de los motores, la convierte a energía mecánica, es decir, a movimiento. Entonces, gracias a esta reacción de combustión, los motores se mueven y el motor es el que mueve al auto. Entonces, esta es una reacción muy útil para nuestra vida diaria, pero la desventaja de esta reacción es que va a producir gases o emisiones gaseosas que van a ser, digámoslo así, de desecho a partir del proceso de combustión, como lo son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces tenemos esa desventaja. Y al existir tantos vehículos y al existir tantas industrias, y al existir tantos seres humanos que estamos utilizando esta reacción, entonces estamos liberando unas cantidades importantes de estos gases. Y dependiendo también del tipo de combustible que se queme, podemos tener otros tipos de emisiones gaseosas que son más peligrosas, como el monóxido de carbono, algunos gases de cadena corta que pueden ser incluso cancerígenos. Entonces esa es la desventaja de la combustión. En el caso de los autos, pues utilizan gasolina. La gasolina es un hidrocarburo que se obtiene a partir del petróleo. Y aquí podemos ver la ecuación general. La gasolina, cuando está en contacto con el oxígeno, ocurre la combustión y libera dióxido de carbono y vapor de agua y calor. Esto se estaría generando en forma de energía. Por eso todos los aparatos se calientan. Los motores de los autos, nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Los celulares, las computadoras, el refrigerador, todos los aparatos que utilizamos, al estar utilizando energía, ya sea eléctrica o ya sea a partir de un combustible, están generando como un desecho el calor. En el caso de la gasolina, cuando está en contacto con el aire e inicia el proceso de combustión,
Podemos tener algunas emisiones como el anhídrido carbónico, que es el dióxido de carbono, oxígeno, vapor de agua, que generalmente no se consideran tóxicos, al menos a niveles pertinentes, no a niveles permitidos. O tenemos algunos gases que sí son peligrosos y son altamente tóxicos, ya sea para humanos o animales, como el monóxido de carbono, algunos hidrocarburos de cadena corta y óxidos de nitrógeno. Estos sí son tóxicos y estamos en contacto, aunque sean con poca cantidad de estos gases, sí puede ser peligroso para nuestra integridad. Entonces, esta es la desventaja del proceso de combustión, que estamos generando estos gases o estas emisiones gaseosas que son peligrosas para la salud humana y para el entorno en general. Aquí tenemos otros ejemplos de combustión, por ejemplo, estos son gases. Estos son los que utilizamos ya sea en el boiler, en la estufa o algunas, pues, estos no son automóviles, son no sé cómo decirles en la palabra. Bueno, esos camiones, ¿no? Que utilizan gas, como combustible. Vean cómo todos liberan dióxido de carbono, vapor de agua y energía. Ajá, y esto es utilizado por el motor, esta energía es utilizada por el motor para el movimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir estos gases que no queremos tener? Ajá, porque estamos generando, de transporte público, ¿no? Estamos generando estos gases que no deberían de estar, que no queremos, que no son deseables porque son peligrosos para el entorno. Entonces, para eso existen los aditivos. Ajá. Hay algunos aditivos que son para gasolina. Estos se utilizan exclusivamente nada más para los motores de gasolina de los autos. Estos aditivos se depositan directamente en el contenedor de gasolina y lo que hacen pues es que benefician o que mejoran la utilización de ese combustible, se vuelve más eficiente, el funcionamiento es más eficiente y al ser más eficiente pues se disminuye el desgaste del motor y entonces eso ayuda al motor a que se desgaste menos y a su vez también está ayudando a la disminución de la emisión de estos gases que no deseamos que se desprendan. En el caso de los automóviles existe lo que es una pieza que se conoce como convertidor catalítico, aquí lo podemos ver. Los convertidores catalíticos, como su nombre lo dice, convierten, por eso se llaman convertidores, y catalíticos se refieren a que realizan reacciones en su interior. Los convertidores tienen en su interior un recubrimiento como la cerámica. Ahorita que hay puras estudiantes mujeres, yo creo que conocemos todas la cerámica, que que se utiliza para pintar, por ejemplo, para hacer figuritas. Entonces, si observan, la cerámica es un material poroso. Al ser un material poroso, está hecha de sales como silicato de aluminio y de magnesio y de óxido de aluminio. Al ser un material poroso, en los poros lo recubren con partículas de algunos metales como platino, rodio, paladio. Son metales muy costosos, por eso los convertidores catalíticos son caros. Y esos metales, precisamente, lo que van a llevar a cabo es adentro del convertidor una serie de reacciones que van a permitir convertir gases que son muy tóxicos, los van a convertir a gases un poquito menos peligrosos o menos dañinos para el ambiente. Por ejemplo, lo que es la superficie de rodio y platino descompone el monóxido de nitrógeno, que es tóxico, en oxígeno y nitrógeno. Entonces, vean aquí, se observa la reacción. El monóxido de nitrógeno, que es el que sale tal cual a partir de la combustión de la gasolina del motor, el convertidor catalítico lo convierte a nitrógeno y oxígeno. Entonces me está volviendo un gas peligroso, me lo está convirtiendo a algo que ya no es peligroso. Por eso se llama convertidor. Antes de que el escape ya libere los gases al exterior del auto y ya vayan a la atmósfera. Por ejemplo, la superficie recubierta por paladio y platino cataliza la reacción del monóxido de carbono y la reacción de los hidrocarburos de cadena corta como acetileno, benceno, benzopireno en monóxido de carbono y vapor de agua. Aquí, por ejemplo, el acetileno, el benceno y el benzopireno se consideran cancerígenos. Entonces, nuestra exposición a esos gases pues es peligroso para nosotros. Entonces, lo que hace el convertidor es que vean, es la reacción de abajo, la convierte, cuando está en contacto con el oxígeno, la convierte a dióxido de carbono y a vapor de agua. Si bien el monóxido de carbono y vapor de agua no son del todo inocuos, o sea, no es que no causen daño,
pero lo que es el dióxido de carbono y el vapor de agua no son tóxicos, al menos en cantidades pues normales, ¿no? Se consideran gases de efecto invernadero, que después vamos a considerar esos temas un poquito ya más avanzado el módulo, pero como tal, lo que está haciendo es que está convirtiendo algo que es potencialmente cancerígeno, me lo está convirtiendo algo mucho más inofensivo. Entonces, por eso se llama convertidor. En el caso del monóxido, que sí es tóxico también, es muy tóxico cuando está en contacto directo con humanos o animales, lo está convirtiendo a dióxido de carbono, que es mucho más inocuo. Entonces vemos cómo lo que hace el convertidor es que convierte las sustancias que son potencialmente peligrosas, las convierte a gases que son mucho menos peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace en resumen, pues es que el convertidor permite transformar los contaminantes primarios, como el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno o los hidrocarburos residuales, que son de cadena corta, a gases que son más inocuos, es decir, menos peligrosos y menos tóxicos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Entonces, esa es la finalidad de un convertidor. Entonces, al final, ese convertidor, todos esos gases que se generaron a partir de la combustión de la gasolina, mediante reacciones químicas, los va a convertir a gases que son mucho menos tóxicos. No son totalmente inofensivos, porque sí tienen un impacto importante en el medio ambiente, pero sería mucho más peligroso liberar los gases de manera original. Entonces, esto es lo que hace es que los convierte. Por eso se llama convertidor catalítico, porque convierte a partir de reacciones químicas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa es la temática. Ahora aquí quiero aprovechar en las imágenes de acá. No están todas, pero vean, por ejemplo, aquí en combustión, vean cómo aquí está la cita. Esto que está entre paréntesis y con la fecha UNAM 2017, eso es una cita. ¿Qué quiere decir? Que este párrafo lo obtuve de esta fuente. Y la cita es la manera breve de indicar nada más de forma breve de dónde lo saqué, perdón, de la UNAM de 2017, ¿de acuerdo? Aquí las imágenes también están referenciadas, vean esta imagen. Algunas imágenes son de uso libre, por eso no les puse referencia. Y al final están las referencias completas. Estas son las referencias. Vean cómo tengo el nombre del autor, la fecha, el título y directamente el link sin reportar la fecha de consulta o la fecha de recuperación. ¿De acuerdo? Para que vayamos adecuando las referencias a sus actividades. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no, asesora. ¿No? Ok, gracias. Y ya nada más por último. Ok, gracias. Ninguna duda, asesora. Gracias. Gracias. Ok, ya nada más para vean, les quiero mostrar cómo el archivo indica el nombre del autor. Vean aquí, aquí aparece 2 veces mi nombre y esto yo no lo puse. Porque yo solamente puse el título, que es hacia un desarrollo sustentable. Vean cómo aparece asesora virtual, eso yo no lo puse, eso aparece del documento. Aquí abajo también aparece mi nombre. Vean aquí diseño de Ana Claudia. Entonces, eso es a lo que me refiero. Cuando ustedes comparten un recurso, el asesor virtual puede verificar la autoría porque ustedes, cuando comparten el link, aparece el autor. Por eso es importante compartirlo desde sus propias cuentas, porque si aparece otro nombre, pues se puede generar alguna duda o algún malentendido de quién es el autor. Y para compartir, todos los recursos tienen compartir, suponiendo que yo quiero compartir esta, ¿no? Suponiendo que esta es mi infografía y la quiero compartir, pues todos los recursos tienen un botón de compartir.
Entonces, de aquí es donde deben de obtener el link. Le damos compartir y aquí me va a decir copiar enlace. Ajá, entonces yo le doy copiar enlace, copio el enlace y entonces ya me va a tener copiado para que copie y pegue en el Word su respectivo link. Se tienen que fijar también que aquí tenga cualquier persona. ¿Por qué? Porque puede ser que esté aquí en solo tú tienes el acceso y entonces, aunque compartan bien el link, nadie lo va a ver más que ustedes. Prepa en línea asesores, pues para quitarnos la duda de que lo pueda ver, pues es más fácil que le pongamos cualquier persona. Entonces, cualquier persona les asegura que a cualquiera que se lo pasen, lo va a ver. Y aquí le pueden poner ver, comentar, editar. En este caso, conmigo, pues es suficiente que me pongan para ver porque yo solamente lo voy a revisar. ¿No? Cuando se tiene que, por ejemplo, hacer un trabajo en equipo, pues se le pone editar para que a quien se lo comparta pueda trabajar sobre ese mismo recurso o actividad. En este caso es suficiente con ver, pero sí se tienen que asegurar de que diga cualquier persona. Porque aunque lo compartan bien, pero le pongan solo tú, pues tampoco se va a poder ver. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera correcta de compartir para que, bueno, en caso de Canva, en caso de esos recursos, también tienen el botón de compartir, solamente es cuestión de buscar en donde lo tienen, generalmente lo tienen arriba a la derecha. Aquí en español hay veces que viene en inglés el botoncito, pero finalmente siempre es un botón de compartir para poderlo compartir adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es para compartir su infografía. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay dudas, ya veo aquí que no hay dudas. Ok, bueno. Si no hay dudas, pues daríamos por terminado hoy nuestra sesión. Entonces recuerden que no nos vamos a ver la siguiente semana, es su semana de receso. Nos veríamos hasta la semana del 22, iniciando el lunes 22. Iniciaríamos la semana 2. Entonces, bueno, pues les deseo que tengan una excelente semana de receso, que descansen, ¿no? Que hagan lo que tengan que aprovechen esa semana. Y nos veríamos hasta el 22, entonces, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho, buenas noches y descansen. Hasta luego, buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. luego, buenas Hasta noches. luego. Felices vacaciones. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches, asesora y compañeros. Buenas noches, hasta luego.